Bienvenidos a este programa de Grupo Amor de México, su servidor César Gutiérrez Maldonado. Un privilegio y como siempre es para mí estar con usted hoy en este día para traerle información verídica, información de la Escritura. Estoy asombrado de cómo se están dando las cosas hoy en nuestros días, es decir, cómo se está acelerando el tiempo, el reloj. Estamos viendo realmente que todas las cosas que el Señor Jesucristo escribió en la Escritura se están dando hoy en nuestros días. Hace cerca de 30 años, cuando recién conocí al Señor Jesucristo, había un gran interés en mi vida para saber más de Él. En aquellos tiempos no había mucha información, no encontrábamos libros, no encontrábamos estudios que nos hablaran de esa gracia, de ese amor del Señor Jesús. Teníamos la Biblia, yo sé, y es muy bueno y es lo mejor que podemos tener, ¿no? La Biblia, la Escritura. Pero tenemos que entender también que hay personas sabias, hay personas entendidas que ya han caminado por este camino, el camino del Señor. Y a través de los años han recibido mucha enseñanza, mucha capacitación. Y cuando nosotros leemos, estudiamos lo que ellos han aprendido, nos pueden ahorrar muchas horas de estudio. Claro que todo tenemos que asentarlo con la Escritura. Por ejemplo, lo que yo le estoy compartiendo cada uno de estos días aquí por este medio, por esta forma, le ahorra a usted una gran cantidad de tiempo escudriñando la Escritura. Esto no nos quita la responsabilidad de analizar que todas las cosas que escuchamos, todas las cosas que estamos viendo, las comparemos, qué es lo que nos dice la Escritura al respecto. Y por eso le voy a hablar hoy en este día de la mala onda. Una mala onda que hoy en estos días he conocido, en estos últimos días. Pero como le decía, hace cerca de 30 años había muy poca información. No teníamos libros, no teníamos estudios. Y hoy tan solo en la librería de esta asociación de Grupo Amor de México se puede encontrar una gran cantidad y variedad de títulos y de personas que escriben las experiencias que han tenido con el Señor Jesucristo y el aprendizaje que ellos han recibido. Y eso nos ayuda muchísimo. Pero hace 30 años esto no ocurría. La manera en que podíamos tener un poco más de información era por medio de las radiodifusoras de onda corta. Y hace años, como le digo, conocí varias radiodifusoras que estaban transmitiendo con onda corta. La sede de ellas era y es todavía en los Estados Unidos. Hoy en nuestros días podemos ver todas esas radiodifusoras y otros medios de comunicación que también se transmiten por internet, la información que ellos están dando a conocer. Y esta radiodifusora tenía varias repetidoras en diferentes partes del mundo, eran alimentadas por ella. Ahora, en nuestros días he estado informado de que esta radiodifusora que yo escuchaba hace 30 años está dando la fecha y el regreso del Señor Jesucristo. Sí, es decir, esta radiodifusora está informando el día, el mes y el año de que el Señor Jesucristo va a regresar a esta tierra. La fecha que ella está publicitando es el 21 de mayo de este año. Ahora, hemos escuchado una gran cantidad en el transcurso de nuestros días, yo creo que usted también, una gran cantidad de este tipo de formas de explicar el regreso del Señor Jesucristo. Ha habido una gran cantidad de asociaciones religiosas que lo están haciendo. Bueno, pero déjeme decirle que de la misma manera ha corrido el rumor por medio del calendario maya que el mundo se va a terminar en el siguiente año, en el 2012. Tampoco tenemos que nosotros que asustarnos por ello. Simple y sencillamente tenemos que ir a la Biblia y preguntarnos, ¿no? Preguntarnos todas estas cosas que escuchamos si son ciertas o no. Porque podemos preguntarle a diferentes personas, y qué bueno si vamos con personas que son sabias y entendidas de la Biblia. Pero cuando le preguntamos a personas que no han estudiado, no conocen las Escrituras, bueno, pues de seguro que vamos a recibir una información equivocada o falsa. Bueno, esta radiodifusora está en nuestros días anunciando el mes, el día, el mes y el año del regreso del Señor Jesucristo. Y aquí cabe hacernos una pregunta. La pregunta ¿es cierto? ¿Es cierto?
Entonces tenemos que analizarlo con la Escritura, tenemos que ir a la Biblia. De ahí mi insistencia, programa tras programa, vamos a la Biblia. El Señor Jesucristo dijo: escudriñad las Escrituras porque en ellas van a encontrar la salvación de vuestras almas. Y de eso está hablando el Señor. Vamos a encontrar la respuesta, la verdadera, la única en la Biblia. No viene de otro lugar. Ahora, si otra persona, otra asociación nos da una fecha, nos da, una información y está en la Biblia respaldada, pues qué bueno. Pero imagínese usted lo que estamos analizando en este momento. En una gran parte del mundo se está publicitando la venida del Señor Jesucristo día, mes y hora, y año. Pero vuelvo y recalco, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice el Señor a través de ella? Y eso es lo que tenemos que preguntarnos cada vez que escuchemos algo que sea muy notable y que nosotros queramos en realidad conocer cuál es la verdadera respuesta a tales preguntas. Y aquí vamos a hacer una pregunta. ¿Cristo prometió regresar? Esta es una pregunta que nosotros tenemos que hacer. ¿Cristo prometió regresar? ¿Por qué tenemos que hacer la pregunta? Porque se está informando que Cristo regresa a la tierra y luego se nos da la fecha. Entonces la primera pregunta, ¿Cristo va a regresar? Entonces, si usted y yo preguntamos por allí a las diferentes personas que nos encontremos y les hacemos estas preguntas, por lo menos esta, ¿usted sabe que Cristo va a regresar? ¿Usted qué piensa? ¿Usted cree que Cristo va a regresar a esta tierra? Entonces vamos a encontrar de seguro dos tipos de respuestas. Estos dos tipos de respuestas serían un sí o serían un no. Posiblemente habría más sí o quizás habría más no. En fin, no podemos nosotros sacar una conclusión que habría más sí o que habría más no. Pero, ¿usted cuál diría? ¿Usted qué respondería? Yo le pregunto ahorita en este momento, ¿Cristo prometió regresar a esta tierra? ¿Va a regresar Jesucristo? ¿Sí o no? Entonces usted tiene una respuesta. Y si usted tiene la respuesta que está en la Biblia, bueno, si lo dijo de chiripada, le atinó. Pero si usted lo dijo porque lo encontró en la Biblia, pues qué bueno, yo le felicito. Entonces tenemos que ir a la Biblia, tenemos que conocer qué es lo que dice ella para darnos cuenta quién tiene la razón. Si tiene la razón el que dice sí o tiene la razón el que dice no. Entonces, pues vamos a la Biblia. Vamos a la Biblia. Hay una gran cantidad de citas que se refieren a este tema. Bien, vamos a tomar solamente dos citas. Una de ellas está en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 27. Después de ahí vamos a ir a la otra, Hechos, capítulo 1, versículo 10 y 11. Entonces vamos a la primera, Lucas, capítulo 21, versículo 27. Y vamos a encontrar la respuesta. La respuesta a la pregunta, ¿Cristo prometió regresar? Bien, aquí estoy con la escritura. Versículo 27. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Eso es lo que dice el versículo 27. Voy a repetirlo. Lo está hablando el Señor Jesucristo. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con gran poder y gloria. Entonces nos damos cuenta, el mismo Señor Jesucristo nos dice que Él viene una vez más a esta tierra. Cuando Él lo dijo, estaba aquí, se había encarnado a través de la Virgen María, había crecido, estaba mostrando la gracia y el amor de Dios, porque Él es y era Dios. Entonces Él nos está diciendo que Jesucristo, Él viene otra vez a esta tierra y nos muestra también las características que habrá en ese día. Entonces esta es una cita que solamente vamos a usar, permítame. Aquí tenemos la otra cita, en el libro de Hechos, capítulo 1, el versículo 10 y 11. Mire, para que podamos nosotros todavía tener una percepción más clara al respecto, vamos a tomar un poquito de tiempo para ver qué es lo que estaba pasando en ese preciso instante en que ocurre esta revelación. El Señor Jesucristo ya había muerto en la cruz, lo habían sepultado, había resucitado.
y habían dado 40 días con los discípulos después de su resurrección. Les había dado todavía más capacitación, les había enseñado otras cosas y a la vez les había repetido algunas anteriores para fijar más en su mente. Entonces Él está a punto de ser levantado al cielo. Ya va a ir a la presencia del Padre. Entonces se encamina con sus seguidores, aproximadamente cerca de 500 personas, al Monte de los Olivos, muy cerca de la ciudad de Jerusalén. Y estando ahí, Él despidiéndose, nos dice la Escritura que el Señor Jesucristo fue levantado al cielo por el poder del Espíritu Santo. Ahora voy a leer el versículo 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Creo que es todavía más clara, ¿verdad?, la promesa del retorno, del regreso de Jesucristo. Y luego nos da las características de cómo Él va a regresar. El mismo Jesús que fue levantado no vendrá como bebé, no vendrá como joven o adolescente de 12 años. Viene exactamente como el Señor Jesucristo fue levantado en ese momento. Lo están diciendo estos 2 varones que podemos considerar que sean ángeles de Dios, que se anexan en ese momento para darles todavía más realce a esta despedida y al próximo regreso del Señor Jesucristo. Podemos ver cómo los discípulos, los 500, estaban levantando sus miradas al cielo, ¿verdad?, viendo cómo el Señor se iba alejando constantemente de su presencia. Y los ángeles, ellos nos dicen: este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Fue al cielo, viene del cielo. De la misma manera que nosotros le vimos, le vieron los discípulos en ese momento ser levantado. Entonces tenemos nosotros aquí la respuesta a la primera pregunta. La primera pregunta: ¿hay promesa de que el Señor Jesucristo venga a esta tierra? Hay una promesa. Está en diferentes partes de la Biblia, hay muchas citas. Entonces Jesús está en el cielo a la derecha del Padre, pero Él va a regresar. Entonces esto sí es cierto. Sí es cierto lo que está diciendo la información de este locutor allí en la radio, ¿verdad? Por medio de diferentes ondas, la onda corta y ahora pues en internet. Podemos nosotros decir: sí, es cierto lo que dice este hombre que está ahí declarando el regreso del Señor Jesucristo. Pero ya tenemos solamente la respuesta a toda esta expresión o conocimiento o información que se está dando. Entonces, mire, vamos a checar ahora la otra parte, ¿sí? ¿Cómo vamos a checar la segunda? Bueno, nosotros podemos checar, ¿verdad? Aparte de que ya nos dimos cuenta que Cristo prometió regresar, podemos ahora tratar el resto de la interrogación. ¿Es cierto esa fecha del regreso del Señor Jesucristo o hay otra? ¿Es verdad que el Señor Jesús vendrá el 21 de mayo del 2011 o hay otra fecha? Tenemos que hacer lo mismo que hicimos hace rato. Para encontrar la verdad, vamos a aplicar el mismo principio. El mismo principio que el anterior. ¿En qué consiste este mismo principio? Pues en investigar en la Escritura qué es lo que ella nos dice, si esta es la fecha en que el Señor Jesús va a regresar. Para dar respuesta a esta pregunta también vamos a tomar solamente 2 citas, aunque hay una gran cantidad de ellas, pero solamente vamos a tomar 2 citas como lo hicimos en la anterior pregunta y ya investigamos, ya checamos que es una verdad que el Señor Jesucristo va a regresar. Pero ¿qué le parece si me acompaña al Evangelio capítulo 24 de San Mateo? Estoy buscando en mi Biblia, ya lo tengo aquí. Aquí tengo este libro, precioso libro donde encontramos toda la verdad. Mateo capítulo 24, el versículo 27. Vamos a empezar con el 27, que es lo que nos dice aquí la Escritura. Bien, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Aparentemente no nos dice nada, ¿verdad? Ni de la fecha ni del regreso. Aparentemente
Pero aquí el Señor Jesucristo nos está mostrando una verdad. Él está asemejando su venida de la misma manera como sale un relámpago de un lugar del extremo del cielo al otro lugar. Y usted sabe cómo se producen estos relámpagos, ¿verdad? Está usted muy tranquilo, sentado, quizás viendo la televisión, leyendo un libro, platicando con alguien, y cuando menos lo espera, viene así el trueno, ¿verdad? Y usted hasta sale sobresaltado y ya respira un poco hondo y se tranquiliza, y usted a lo mejor dice, es un rayo, es un trueno. Usted no sabía que venía ese trueno, usted no sabía que venía ese rayo, por esa razón está usted sorprendido. Y eso es lo que nos dice aquí la Escritura en el versículo 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. En otras palabras, lo que nos está diciendo aquí, de la misma manera que tú no sabes a qué hora sale un relámpago de un lugar del cielo y va hasta el otro extremo, de la misma manera tú no sabes cuándo el Hijo del Hombre vendrá. Está hablando de Jesucristo. Entonces empezamos nosotros a ver aquí que no sabemos el día del regreso del Señor Jesucristo. Bueno, pero vamos a verlo todavía más claro. Vamos a tratar de encontrar otra cita, y esta otra cita yo creo que nos va a dar más revelación con mayor claridad. Aquí mismo en el capítulo 24, el versículo es el 36. Ven, aquí estoy. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Está más claro, ¿verdad? Sale también de los labios del Señor Jesucristo. El día y la hora. Aquí está, versículo 36. El día y la hora nadie lo sabe. Si usted me pregunta a mí, yo le digo, yo no sé la hora. El día, la hora, no lo sé. Y le puedo agregar, tampoco nadie lo sabe. Aquí está. Esto es verdaderamente interesante e importante para usted y para mí, que veamos qué dice la Biblia, qué dice la Escritura, qué dice Dios. Ahora, el mismo Señor Jesucristo nos está diciendo que nadie lo sabe. Y la palabra nadie significa eso, absolutamente nadie. Pero claro que Él está mostrando, el único que conoce la fecha es el Padre, es decir, Dios. Ni los ángeles que están frente a Dios, ¿verdad? Y que están con Él día y noche, todo el tiempo, no saben la fecha. Entonces cualquier hombre menos lo va a saber si por ahí se hubiera escapado la fecha. Nadie lo sabe. ¿Para qué nos metemos en problemas? ¿Para qué nos metemos en dificultades, no? Entonces, 21 de mayo de este año no vendrá el Señor Jesús. ¿Qué nos dice la Escritura? Nadie lo sabe, nadie lo sabe. Entonces tenemos que ser bien cuidadosos al respecto. Todo aquello que estemos escuchando necesitamos analizarlo. Necesitamos ver realmente si la Biblia lo confirma, si la Biblia, la palabra de Dios, está apoyando tal o cuales declaraciones. Entonces la otra pregunta, pero entonces, ¿qué le pasó a este profeta radial? ¿Qué fue lo que le sucedió a este hombre al estar dando esta información? Mire, yo le quiero decir, y la respuesta es muy fácil. Ahora, esa respuesta que yo le voy a dar no es mía, es de la Biblia también. Ignoró las Escrituras. Y lo mismo nos puede pasar a todos si nosotros ignoramos las Escrituras. Permítame, por favor. Ignorar las Escrituras es verdaderamente peligroso. Usted recuerda la exhortación del Señor Jesucristo: escudriñad las Escrituras, porque en ellas van a encontrar la salvación de vuestras almas. Este hombre ignoró las Escrituras. Pero tenemos que preguntarnos, ¿cómo estoy yo al respecto? ¿Las ignoro? Bueno, yo sé que podemos ignorar mucho, pero estamos estudiando, estamos dedicando un tiempo cada día para conocer la verdad. En el pasado yo me he dado cuenta, ¿verdad?, cómo asociaciones religiosas han dado fechas, 3, 4, 5 fechas. Ahora, ¿por qué 3, 4, 5 fechas? Porque cuando no aciertan a la primera, entonces todavía tienen la desfachatez de dar otra fecha enseguida.
ya dándose cuenta que la primera no les funcionó, deberían por lo menos quedarse callados. No, dan otra, tercera o cuarta, hasta 5 fechas. Y mire, quiero decirle lo que dice la Escritura, que debemos de tener mucho cuidado con ese tipo de asociaciones. Cuando nos están enseñando, diciendo cosas que no están respaldadas en la Biblia. Mire, algunos de los miembros de este tipo de asociaciones se quedaron en la miseria por haberles creído a sus líderes religiosos. Supieron que se iban en tal fecha, que no iban a estar, que el Señor Jesucristo venía por ellos y se los iba a llevar al cielo. Entonces estas personas empezaron a arreglar sus bienes, su automóvil, empezaron a regalar los que tenían en su casa, los muebles, la televisión, el refrigerador. Al fin y al cabo no los iban a usar. Algunos hasta regalaron sus empresas. Y cuando llegó el día y esto no sucedió, pues empezaron a ponerse nerviosos, y después de 3 o 4 días, algunos de ellos verdaderamente estaban en crisis nerviosas, porque se habían quedado en la bancarrota. Algunos hasta se suicidaron. Mire, hay algo que el Señor nos recomienda que tenemos que hacer para usted y para mí. Si me acompaña a Mateo capítulo 16, esta es la razón por la cual yo constantemente le estoy diciendo, tenemos que ir a las Escrituras, y yo le doy gracias a Dios que nos motiva para ello, que usted también. Pero miren, aquí en Mateo capítulo 16, el versículo 27, tenemos esta exhortación de parte de Dios. El versículo es el 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Una de las razones por las cuales el Señor Jesucristo viene a esta tierra es para pagar a cada uno conforme a nuestras obras. Esto es que el Señor nos recomienda que estemos preparados para el día que sea su regreso. Debemos de estar preparados. Si es hoy, pues que venga el Señor. Si es mañana, pues mañana. El día que Él venga, debemos de estar preparados. Tenemos que estar listos, ¿verdad? Es decir, viviendo una vida recta, honesta, lo más apegado al deseo y al corazón de Dios. Entonces, cuando nosotros conocemos las Escrituras, podemos conocer la vida de Jesús. Sí. Para conocer la vida de Jesús necesitamos ir a la Biblia, necesitamos ir a la Escritura. Y cuando nosotros conocemos su vida, cuando nosotros conocemos su forma de vivir, de relacionarse con los demás, sus actitudes, sus poses, todo lo que es la vida de Jesús, desde el momento de su nacimiento hasta el momento en que Él fue levantado al cielo, cada uno de sus momentos, de su presencia en esta tierra, nos va a ayudar. Nos va a ayudar a entender quién realmente es enviado por Él para traer buenas noticias. Nos va a facilitar probar a las personas si vienen de parte de Dios o si no, si solamente son engañadores. De ahí que Dios nos ha dado la Biblia para que conozcamos a Jesús, al Señor de gloria, conociéndole a Él. Mire, conociéndole a Él, hemos conocido lo máximo. Juan, el discípulo amado, recomienda estas cosas que encontramos aquí en la Biblia, en la primera carta que él escribió, en el capítulo 4. El Señor Jesucristo ya tenía días o años de que él había sido levantado al cielo, pero ahora está un instrumento de él, a Juan, el discípulo amado, para traernos más enseñanza, para ayudarnos a entender todavía de una forma mejor las cosas. Y aquí en el capítulo 4, Juan nos recomienda algunas cosas. Le voy a leer el versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esto es lo que Dios nos recomienda a través del apóstol Juan. Lo que primero nos recomienda es que no debemos de creer a todo espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Todas aquellas voces, todas aquellas palabras que nosotros escuchamos, no tenemos que aceptarlas simple y sencillamente porque la persona que nos lo está diciendo es una persona encumbrada, es una persona que le dé quizás espiritual, es una persona que tiene mucho significado para nosotros de una u otra forma. No tenemos que creerle todo lo que nos dice así como así.
darlo por asentado, darlo como que es una verdad. No, Dios nos está diciendo que no tenemos que creer a todo espíritu, pero sí lo que nos está diciendo es que tenemos que probarlos. Es decir, usted y yo, todo lo que escuchamos, todo lo que podemos recibir de información por aquí o por allá, tenemos que probarlo. Es decir, tenemos que ver, fíjese bien, si es verdad o si es mentira. No lo está diciendo el Señor. ¿Por qué razón? Porque muchos falsos profetas han salido. Aquí está. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hay una gran cantidad de hombres y de mujeres en diferentes etapas de la vida que andan diciendo cada cosa que no está respaldada por la Biblia, por la palabra de Dios. Yo sé que usted se ha dado cuenta de varias de ellas. ¿De varias qué? De varias cosas que se nos han enseñado que no son ciertas, que no están en la Biblia. Entonces tenemos que probar las voces, tenemos que probar lo que se nos está diciendo, si realmente es cierto. Ahora, también tenemos que probar a las personas. ¿Y cómo podemos probar a las personas? Pues estamos nosotros checando en la Biblia, ¿verdad? Que comparando el estilo de vida. Un día el Señor Jesucristo les dijo a sus seguidores, ¿verdad? Estas palabras, ¿verdad? De que vendrían falsos profetas, y ellos preguntaron, Señor, ¿cómo lo vamos a identificar? El Señor Jesucristo no les dijo por su forma de hablar, no les dijo por su forma de vestir, no les dijo de esta asociación religiosa son los falsos o de estas son verdaderos. Él no dijo nada de esto. Lo que el Señor Jesucristo dijo en aquel momento, por sus frutos los conocerán. Entonces su estilo de vida, el estilo o la forma de ser de la persona nos muestra si realmente es un profeta o es una persona que viene de parte de Dios para traernos una enseñanza o algo por el estilo, ¿no? Pero la única manera en que nosotros podemos verificar el comportamiento de las personas, si es correcto, si es adecuado, es viendo al Señor Jesús, conociéndole a Él. De ahí que si nosotros leemos la Biblia podemos darnos cuenta cómo era el Señor Jesucristo mientras estaba aquí en esta tierra, cómo se comportaba, cómo tenía su relación con las demás gentes, cómo convivía. Entonces yo conozco a Jesús, yo puedo identificar a esta persona si sus características son semejantes a las del Señor de gloria, ¿verdad? En la Biblia yo puedo darme cuenta por medio de ello, ¿verdad? Puedo darme cuenta, no hay otra forma de conocer a Jesús, es por medio de las escrituras, de la palabra suya. Entonces yo comparo a Jesús con esta persona y digo, esta persona sí tiene características semejantes a las de Cristo. Ahora yo tengo que checar lo que me está diciendo, si está respaldado por la escritura. Todo tiene que ir a la escritura. Permítame un tiempo, por favor. Qué bueno que continuamos. Le doy gracias a Dios por este privilegio que tengo. Vamos a ver algunas diferencias que encontramos. Diferencias entre los que vienen de parte de Dios y todos aquellos que vienen en su propio nombre. Y claro, vamos a ir a la escritura, Mateo capítulo 20, versículo 25 al 28. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre de ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes sea vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Hoy en estos días he estado enseñando a la congregación un lema. El lema es, si sirvo, sirvo. Sí, si sirvo, es que sirvo. Podemos analizarlo desde el punto de vista contrario, ¿verdad? Pero si hay algo que podemos encontrar en la vida del Señor Jesucristo mientras estaba en esta tierra y aún hoy en nuestros días, el Señor Jesucristo sigue sirviendo. Mientras estaba aquí, Él nunca esperó ser servido.
Usted puede checar toda la escritura y se va a dar cuenta que siempre él andaba sanando, andaba multiplicando los alimentos, andaba liberando a los cautivos, andaba haciendo una gran cantidad de trabajos, de tareas, caminaba de aquí para allá, navegaba de diferentes formas, estaba en diferentes lugares, porque estaba llevando ayuda a las personas que estaban necesitadas. Él nunca esperó que la gente viniera y le sirviera. Él estaba sirviendo, él estaba trabajando, él estaba realizando una tarea a favor de la población. Entonces nos está diciendo que entre nosotros, es decir, entre los miembros, el cuerpo de Jesucristo, la iglesia de Él, tenemos que tener estas características de servir, no de servirnos. Y le pone el ejemplo de los gobernantes de su tiempo y del tiempo de nosotros. Aquí encontramos las características de los gobernantes. Aunque los gobernantes han sido levantados para servir, atender la necesidad de las personas, esto es raro que ocurra, ¿verdad? Generalmente ellos están buscando que les sirvamos. Generalmente están ellos esperando ser servidos en lugar de servir, y para eso se les paga, pero en fin. Pero entre nosotros, dice el Señor Jesucristo, que esto no debe de suceder. Tenemos que servir. Si queremos ser los mejores, si queremos ser los mayores, si queremos ser los primeros en el reino de Dios, es decir, en el cielo, tenemos nosotros que servir aquí, ser los últimos. Esto es lo que yo encuentro claramente. Bien, vamos a ver un ejemplo de ello. Tenemos aquí en la Escritura ejemplos al respecto. Vamos a ir al libro de Nehemías. Nehemías había llegado de la cautividad a Jerusalén, había sido enviado por el propio rey. En una ocasión en que Servías, que era el copero, es decir, le estaba sirviendo al rey, el rey lo vio triste y le preguntó la razón del por qué. Nehemías le dice la razón. Entonces el rey, compadecido porque Dios estaba actuando en él, le dio permiso para que fuera a Jerusalén a ayudar a lo que se pudiera ayudar. Y cuando Nehemías llega a la ciudad de Jerusalén, se da cuenta, lo primero que él vio es que la ciudad estaba en el desamparo. Es decir, las murallas estaban caídas. Y las murallas de una vida, las murallas de una familia, las murallas de una ciudad tienen que estar siempre levantadas porque si no están a expensas de todos los maleantes. Y estoy hablando no solamente del área física o material, estoy hablando del área espiritual. Cuando nosotros no tenemos murallas en contra de nuestros enemigos, murallas espirituales, estamos en la ruina. Y esto fue lo que vio Nehemías cuando llegó a Jerusalén. Las murallas estaban destruidas. Y entonces convocó a todas las personas que ya estaban aquí y les dijo estas palabras: vamos a levantar, vamos a reedificar, vamos a levantar las murallas. No los exhortó. No solamente les dijo, tienen ustedes que levantar las murallas, aunque era la autoridad comisionada por el rey. Él dijo, vamos, vamos, vamos. Entonces llegaron a un acuerdo de tomar cada quien ciertas partes para reedificar. Pero en el capítulo 3, versículo 5, encontramos estas palabras. E inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. ¿Quiénes no se prestaron para ayudar a la obra del Señor? Mire, los grandes. Es decir, aquellos que se creen mucho, ellos no ayudan. De ahí que lo que les estaba diciendo, si sirvo, sirvo. Si no sirvo, no sirvo, ¿verdad? Entonces tenemos que entender, los grandes no trabajan. Aquí cabe una pregunta. La pregunta es, ¿lleno yo este requisito? ¿Estoy sirviendo? ¿Estoy trabajando, ayudando a otros de una o de otra manera? ¿Jesús el Señor lo hizo? ¿O estoy esperando que me sirva? ¿Verdad? Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que checar en aquellas personas que dicen que vienen de parte de Dios. ¿Sí? El Señor Jesucristo vino a servir, a dar su vida para rescatar a muchos. En el Evangelio de Mateo capítulo 11 versículo 29 Él nos dice que era manso y humilde de corazón. Él no le preocupaba su apariencia, Él no le tenía preocupación por el éxito mundano, Él no tenía preocupación por la reputación, por las riquezas, por la posición social. Él no tenía problemas de esto. ¿Por qué razón no tenía problemas? Porque Él había venido a servir y vino a servir, y eso fue lo que hizo. Entonces los iluminados, los falsos profetas, los que no vienen de parte de Dios, no van a querer servir.
Ellos van a buscar los reflectores, van a buscar las posiciones más donde puedan lucir más, ¿sí? Van a buscar reputación, van a buscar el dinero, van a buscar el éxito mundano. Pero Dios nos dice que nosotros no debemos de ser así. En la Biblia encontramos ejemplos de los iluminados, falsos iluminados, de los falsos profetas, desde el principio hasta el fin. Entonces nosotros podemos darnos cuenta que realmente el Señor nos está haciendo una invitación. La invitación es que vengamos, escudriñemos las Escrituras, para que cada vez que escuchemos un mensaje de donde quiera que venga, lo analicemos al respecto. Yo le digo a la congregación aquí donde estoy pastoreando, yo les digo chequen, lo que yo les digo chequen que está en la Biblia. Yo uso mucho la Escritura porque yo quiero también cuidar de mí mismo y cuidar de los demás. Le doy gracias a Dios por este tiempo. Le agradezco al Señor por esta oportunidad. Yo le invito a que nos acompañe todos los domingos a las 9 de la mañana a nuestras instalaciones y podamos juntos alabar, glorificar, exaltar a Dios y también escuchar su palabra, palabra que viene en la Escritura. Así es que para mí sería un privilegio si usted no está acudiendo a ningún lugar donde le enseñen, le capaciten de la Biblia. Venga, acompáñenos, por favor, venga, acompáñenos. Y recuerde que si sirvo, sí sirvo. Gracias.